Bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast Ingobernables. Les saluda Marjorie Guevara. Mi amiga la avispa está desaparecida. Hoy es 18 de abril de 2019 y hoy estamos conmemorando un año de sangre, de dolor y muerte, pero también un año de esperanza y de resistencia, sobre todo de resistencia de un pueblo digno, de un pueblo desarmado que le ha hecho frente a una dictadura nefasta, a una dictadura maldita. Hoy, a un año de esos hechos, nosotros vamos a recordar y vamos a hablar qué hemos ganado y qué ha perdido Nicaragua. Ingobernables. Estamos aquí para exigirle ahorita mismo que ordene el cese inmediato de los ataques que están cometiendo en nuestro país. Usted sabe muy bien el dolor que hemos vivido en 28 días. ¿Y por qué estoy hablando y por qué me salto la palabra suya? Porque nosotros hemos puesto los muertos, nosotros hemos puesto los desaparecidos, los que están secuestrados, nosotros los hemos puesto. Esta no es una mesa de diálogo, es una mesa para negociar su salida, y lo sabe muy bien, porque el pueblo es lo que ha solicitado. Un mes, usted ha desbaratado el país, Somoza le costó muchos años, pero usted en menos de un mes ha hecho cosas que nunca me imaginamos y que muchos han sido defraudados por él. Por esos ideales que no se han cumplido, que le juraron a esta patria ser libre. Y hoy seguimos como esclavos, hoy seguimos sometidos, hoy seguimos marginados, hoy estamos siendo maltratados. Sepa esto, ríndase ante todo este pueblo. Ingobernables. Hoy nos acompaña el universitario más ingobernable de toda Nicaragua, aquel que le dijo en su cara a Daniel Ortega y a Rosario Murillo lo que todos traíamos por más de 10 años entre pecho y espalda. Bienvenido, Lester Alemán. A un año de la insurrección pacífica, ¿cuál es tu valoración? Sí, agradecerles por el espacio, reconocer a cada uno, ¿verdad?, el trabajo que se ha hecho durante esta crisis y también para nosotros lucha cívica y pacífica. Pues para llegar al 18 de abril tuvimos que tener 11 años de secuestro a la institucionalidad, a la democracia, a los espacios de libertad, para poder expresar el descontento que había. Entonces, siempre como jóvenes estábamos mucho, porque yo estaba así, en una desconfianza social. Entonces, porque no veías que nadie actuaba por la juventud, nadie pensaba como la juventud, porque nadie estaba cerca de la juventud. Entonces, es decir, que los jóvenes no nos sentíamos representados en ninguna toma de decisión en nuestro país. Entonces, siempre estuvimos en el teléfono acumulando lo que era el descontento social. Este año, 12 meses de este eterno abril, nos lleva a pensar que la realidad es sumamente costosa, es decir, lo que ha tenido que vivir Nicaragua. Pero el reconocimiento en estos 12 meses creo que lo tenemos que tener clarísimo y todos. Es decir, todos tenemos que estar claros de esos logros que se han tenido. Desafortunadamente, también tenemos una parte que nos hace llorar, que nos hace vivir en zozobra y que en algún momento tenemos que construir esa memoria. Es decir, a un año del 18 de abril, Nicaragua lo que ha logrado es unificar los esfuerzos. 11 años atrás nadie los tenía. Segundo, ponerle fin a la dictadura. Daniel Ortega se veía más allá del 2021. Pues resulta que desde el 18 de abril hasta este 18 de abril del 2019, el sueño y el horizonte y la ruta sobre todo es la misma. No hay oportunidad para el orteguismo para continuar en el poder, peor para Ortega y Rosario Murillo. Eso lo ha delimitado Nicaragua. Sobre todo también el esfuerzo de poder plantar cara, demostrar a la comunidad internacional que Daniel Ortega es dictador, asesino, criminal, que opera de distintas formas y por las más sucias. Es decir, no es un estadista. Y eso ha quedado comprobado, que antes en Nicaragua se podrían maquillar los números de crecimiento, pero nunca se logró maquillar la democracia. Eso es inmaquillable. Es decir, tampoco podés aparentar de que tenés espacios donde respetar los derechos humanos porque no existe ninguno, ni tampoco instituciones creíbles. Eso Nicaragua lo logró demostrar desgraciadamente con 12 meses de lucha. Ahora, en esto hay que reconocer el ejercicio que hemos tenido como sociedad, fiscalizando y siendo parte de los procesos,
para continuar una incansable lucha por construir la incipiente democracia que estamos viviendo, garantizar nuestros derechos humanos y sobre todo para exigir justicia partiendo de la verdad. Además hemos conseguido logros, pequeñas victorias, porque sabemos cuál es la victoria final, pero esto no es producto a la casualidad, esto no es producto de regalías ni por el destino, es por la determinación de jóvenes, adultos, mujeres y hombres que inmediatamente salimos a las calles a exigir nuestro derecho, porque hay algo que se recuperó sobre todas las cosas, el derecho a decidir y sobre todo en las calles. Quien tiene las calles tiene el poder y eso lo logró identificar Ortega y se les arrebató el 18 de abril, marcado obviamente por 11 años de descontento que teníamos ya. Como jóvenes habíamos crecido viendo siempre una figura dictatorial en el gobierno y creo que eso nos llevó a producir sobre todo esa necesidad de romper y acabar con el ciclo de violencia caudillista, dictatorial que cada 40 años nos hace estar en esta misma situación. Porque aquí hay algo, pues, es decir, la palabra líder, por ejemplo, a mí me causa un recelo porque sé que plenamente todo el país a mí no me ha elegido. Entonces, más que todo es como un espacio de legitimidad. Es decir, nosotros no ganamos la legitimidad de la población, del azul y blanco y del reconocimiento de la comunidad internacional. Pero tenemos que llegar a ese proceso también de decir que Nicaragua tiene una diversidad de liderazgos que dio paso a abril. Entonces, que son liderazgos legítimos, pero no legales, pues como el gobierno siempre nos ha señalado. Ustedes no están inscritos, ustedes a quien representan, pero en realidad son voces, y no me incluyo, sino los demás, voces que se despertaron a raíz de abril, pues porque los protagonistas, ¿dónde estaban los protagonistas? En los tranques, la barricada, en la ayuda, los médicos, los periodistas, todas las personas que se desprendieron porque hemos conocido en estos 12 meses lo mejor de Nicaragua y lo peor de Nicaragua. Lo mejor, la red de solidaridad que tenemos, a pesar de ser vigores dispersos, estamos trabajando en conjunto, hay líneas de acción. Y tercero, la fuerza que tenemos como un pueblo valiente, pueblo que sabe hacer un cambio y que cuando se decide, lo hace. Conocimos lo peor, claro que sí, el régimen dictatorial de Ortega, la mano represora que el 18 de abril nada más hizo quitarse la máscara. Entonces, Daniel Ortega ya era un asesino, ya era un criminal, nada más que el 18 de abril lo hizo sin descaro alguno. Lester, si bien es cierto, como vos decís, hay algunas luchas ganadas, unas pequeñas batallas, como vos las sueles llamar, y hablas de que antes del 18 de abril del 2018 Ortega se miraba más allá del 2021, y de hecho todavía se mira en el 2021 gobernando Nicaragua. Hay gente que está muy desesperanzada con todo lo que ha ocurrido en Nicaragua. La gente de los barrios probablemente que está viviendo la represión muchísimo más fuerte que otros grupos, cuestiona este exacerbado positivismo, por decirlo de alguna forma, y cree que las cosas no son tan fáciles y está desesperanzada en que Ortega no se va a ir, que no va a adelantar elecciones, hemos visto que no hay voluntad y yo la verdad cuestiono eso y siempre lo digo, no puedes pedirle voluntad a una dictadura. Entonces, en ese sentido, ¿qué le podrías decir vos a la gente? Porque la verdad que incluso hasta uno mismo a veces se desesperanza. Y lo otro que te quería mencionar de lo primero que dijiste es que este dato de ustedes nadie lo ha elegido, que lo mencionaste, y se les dice mucho incluso a la gente de la Alianza Cívica. ¿Vos te arrepentís de haber ocupado este papel que has tenido en Nicaragua? La primera pregunta, en realidad, como te decía inicié, la realidad es más costosa. Sí. Y hay algo cierto, sin presión, Daniel Ortega no va a ceder. En este caso, nosotros hemos, en estos pocos meses, aprendido a leerlo, pues porque en realidad alguien te puede preguntar, oye, pero podemos adivinar qué es lo que piensa el enemigo, acertar. No, pues es que no ve una persona racional
del otro lado, que presente voluntad. Entonces, porque intentamos como, esto puede hacerlo, pero esto no, esto sería descabellado. Y cuando ves que hace lo descabellado, es lo más probable. ¿Qué es lo más probable? Entonces nos tenemos que ir a lo peor para al menos atinarle que va a ser lo peor. Entonces, a raíz de todo eso, creo que se han replanteado los ejes de lucha, porque desde el inicio, desde el primer inicio del diálogo, en el diálogo 1.0, estábamos claros de que eran 3 ejes de lucha, y hasta hoy continúan esos 3 ejes de lucha en cuanto a la presión nacional, la presión internacional y el proceso de negociación, porque si bien es cierto, nosotros lo que queremos es la salida inmediata porque es constitucional, la comunidad internacional siempre está apostando a ese proceso de diálogo para restablecer, sobre todo, que el país no quede en ese limbo o tambaleando. Lo que se le ha dicho obviamente a la comunidad internacional, que estamos dispuestos, es decir, todo el pueblo ha hecho la mayor concesión, decirle que se vaya por medio de elecciones adelantadas. La renuncia también es constitucional. Entonces, pero tenés una persona que, a pesar de que le estás diciendo que pueden ser por elecciones adelantadas, entonces todavía sigue con una negatividad. Permíteme, por eso mismo, como estás con una persona que no hay razonamiento alguno que lo controle, mucha gente critica el tema del diálogo, de este segundo diálogo en el que se han sentado algunos representantes de la Alianza Cívica con representantes del régimen. Sin embargo, la Alianza Cívica sigue insistiendo, y vos acabas de decir, porque a nivel de la comunidad internacional eso es parte de lo que se quiere para que el país no quede tan o más de lo que ya está en este desquebraje, en esta crisis. Pero, o sea, realmente hay una crítica tan fuerte a la Alianza Cívica porque ahorita, por ejemplo, estamos esperando qué va a pasar la otra semana después de lo que ocurrió en estos días. ¿Se va a volver a sentar la Alianza Cívica con el régimen, cuando el régimen realmente no tiene la mínima voluntad, nada más que lo que quiere es ganar tiempo? Ante eso, porque dado que nosotros estamos, es decir, pasamos todos los días conectados y trabajando dentro de la alianza, pues continuamos. Y ante eso, siempre lo decíamos al reiniciar este proceso de negociación, que se estaba dando como una oportunidad para buscar la salida. Y nosotros vimos que obviamente tanto el Vaticano, la Organización de Estados Americanos, países como Estados Unidos y Argentina estaban sumamente atentos, al igual que el Parlamento Europeo, después de su visita, a que se buscara la salida pronta. Entonces llegamos a este proceso de negociación, un diálogo 2.0, que obviamente fue un poco ya más reestructurado que el primero. Entonces, porque en realidad lo que en Nicaragua ha habido es diálogo, proceso de negociación no ha habido. Por diálogo ya conocimos la otra parte, ya pudimos expresar las exigencias, ya se conoce la agenda, una agenda en común que tiene toda Nicaragua, es decir, la agenda que conlleva la alianza la ha puesto el país. Entonces, porque está el término de democracia, luego justicia, implementación, pero se ha añadido algo, es decir, porque ya nos apremiaba a nosotros la libertad de los presos políticos. Ante eso, nosotros siempre dijimos que tiene que ser una negociación franca, sincera y que dé resultados. El pueblo de Nicaragua debe valorar esos resultados. Obviamente, ¿qué es lo que se logró? Ahorita tenemos un acuerdo de libertades, no se ha cumplido ninguno de los incisos. ¿Y crees que se cumpla? Ni tampoco hemos visto la libertad. Creo, ante todo, es que la alianza no ha querido dejar la imagen de la intransigencia al levantarse y dejar el discurso de Ortega, porque Marjorie, hay que decirlo, Daniel Ortega tiene una orden a sus operadores de que no se van a levantar cueste lo que cueste. Entonces, ante eso, se ha trabajado directamente para que a la comunidad internacional, porque el país lo tenemos clarito, ya nosotros lo tenemos clarito. Si eso se levanta, aprobado va a ser por muchos. Si eso se rompe, aprobado va a ser por muchos. En cambio, la comunidad internacional siempre cuestiona que la alianza se ha levantado en 3 veces, y es lo que se explica. ¿Por qué se ha tenido que suspender? Porque le dejas todavía la responsabilidad a él, es decir, le dejas la pelota en la cancha a él, porque en realidad quien tiene que responder es el gobierno, pues la alianza lo que está haciendo es interlocutor ante este proceso. Daniel Ortega ya tiene los acuerdos, pero firmar me hará, cumplir jamás, mientras no se presione. Exacto. Y eso le ha dicho a la comunidad internacional. La alianza puede buscar una solución pronta, el pueblo puede estar dispuesto,
pero si Daniel Ortega no tiene presión, jamás va a cumplir. Y peor, vamos a recibir el sí del adelanto de elecciones. Es por eso que en el caso de las sanciones, nunca se detuvieron. Es decir, todos estaban atentos a ver qué pasaba en la mesa. Y se les dijo, pues ya se les comunicó, dice, no ha pasado nada, ya que ¿qué esperan? ¿Qué más están pasando? Mientras ustedes no lo sancionen, él no va a acceder. Ante eso las sanciones comenzaron y ahorita pues ya vemos algo que es como simbólico, pero porque sabemos que también a sus hijos les duele. Ante eso, comenzar a avanzar. Creo que el Parlamento Europeo ha sido el más creyente, sobre todo de que Daniel Ortega puede mostrar una voluntad, dado lo que vos decías, y es decir, la ignorancia que todavía ven y creen que a pesar de ser revolucionario, a pesar de todo eso, le interesa el futuro del país. A Daniel Ortega no le interesa más que su futuro futuro del país, más que su futuro. Entonces, ha sido bien difícil, digamos, porque la exigencia al interno que todo el mundo carga es la misma que vos tenés. Es decir, a qué hora se suspende eso ya no dio fruto, y sobre todo evitar la continuidad del oxígeno hacia Ortega, porque sabemos que no es el proceso de negociación, no es que lo oxigena. No, eso no lo oxigena, sino la visión que tiene la comunidad internacional, lo que puede estarle dando ese aire todavía de respiro, porque Daniel Ortega, mientras veía que Nicolás Maduro estaba siendo desplomado, accede a esa mesa de negociación. Claro. Cuando vio que todo en Venezuela se afloja un poco, él dice y se vuelve a cerrar en su castillo como que si nada ha pasado. Entonces, el contexto nos importa muchísimo, y sobre todo los juegos políticos que puedan haber en toda la región en cuanto a la presión hacia Nicaragua. Yo ahora digo, antes me cansaban todas las condenas que salían. Todas las condenas. Claro. Es decir, y solo condenas, y nosotros nos están matando aquí adentro. Es decir, el país continúa secuestrado y todos los países lo que hacen es condenar. Pero ahora hemos llegado a espacios donde por esas condenas es que nos están escuchando. Entonces vos decís, ¿cuántas condenas más? Y hemos hablado con el grupo de trabajo de la OEA, dado a que la OEA está dentro del proceso, el Vaticano está dentro del proceso, pero no deben de creer de que Rosario Murillo es creyente. No deben de creer de que Daniel Ortega está dispuesto a buscar las líneas cívicas, pacíficas y democráticas para darle solución al país. No, él está apostando al redesquebrajamiento del país, al desplome total. Eso es lo que apuesta, porque él sabe destruir a Nicaragua. Él lo sabe hacer. Él sabe destruir a Nicaragua. Ya lo hizo una vez, ya tiene experiencia. Entonces, ante eso, nosotros son muchas las propuestas que han salido, es decir, de cómo ser el adelanto de elecciones, cuáles son las reformas mínimas, el tema de justicia que nos amerita, partiendo de lo que ha dicho el grupo interdisciplinario de expertos independientes, porque ese es como nuestro patrón. Es decir, no vamos a hablar más que eso. Ahí dicen fiscalía y tribunales especiales que inicie con la verdad. Queremos saber la verdad. Si ellos están pidiendo justicia, pues imagínate, justicia y reparación. Son las palabras que nosotros comenzamos a escuchar de Rosario desde la mitad del año pasado. Entonces, justicia y reparación, pero nosotros pedimos justicia, verdad, reparación y no repetición, sobre todo de ese proceso. Ante eso, creo que lo que la Alianza ha continuado haciendo es presionar para los 90 días. Es decir, esos 90 días que fue nada más respaldado por los testigos, mediadores, como un tiempo prudencial para hacer lo que era la revisión de los casos de las personas que ya tenían condena. Pero hay más de 200 que deben de estar en su casa hoy mismo, ahorita mientras nosotros estamos hablando. Es decir, ya tienen que estar, incumplieron las 48 horas, ya tienen que estar en su casa, es decir, todos tienen que estar en su casa. El punto es que dentro de su casa se haga esa revisión. Para nosotros esa es la lógica, pues, es decir, como chavalo lo que te desespera es tenerlos en el internillo, tenerlos en las esperanzas, tenerlos sin luz, tener a Lucía con un daño en su salud, un deterioro. En realidad, si son personas inocentes, lo que va a probar es su inocencia totalmente, si ellos quieren irse por el debido proceso. Ante eso, creo que sigue la insistencia por la libertad de todos los presos políticos en trabajo con el Comité Pro Liberación, donde están los familiares, y que sobre todo, decir, nada se puede restablecer en esa mesa mientras no tengas el sí del adelanto de elecciones. Y la Alianza lo tiene claro. La gente tiene cierto temor con el tema de que en la mesa de negociaciones hayan lo que llamamos muchos empresarios, muchos representantes de la empresa privada, tomando en cuenta el antecedente, que no lo podemos borrar, Lester. Ahí está ese antecedente y Nicaragua está como está por culpa también de este grupo
que sostuvo a Ortega durante todos estos años por beneficios económicos, estamos claros. Desde tu posición, ¿qué le puedes decir a la gente sobre eso? Porque eso es algo que hace mucho ruido entre la población. Sobre todo entender que ese modelo que había por 11 años no funcionó. Y sobre todo, pues, ya todos nos hemos expresado de lo que pensábamos de ese modelo y hasta dónde llegó. Además del soplo que tenían de los pactos. Ante eso, obviamente, dentro del equipo de negociación, si bien es cierto, hay 6 sentados en la mesa, todos hombres, en el cuarto de al lado sí está también como la toma de decisión, es decir, no son independientes los 6 que están sentados en esa mesa. Hay que entender que los negociadores se sientan con un mandato establecido. Y hay líneas rojas que cuando se llegan a esas líneas rojas, inmediatamente uno lo que hace es cortar e ir a consultar, que es donde están personas respaldadas, como en el caso de Azalia, están los asesores de Max Jerez, en el caso de Ángel, Alejandra, está también todo lo que tiene que ver, ahí está la Costa Caribe, y estaba también los campesinos, que en un momento que se retiran de la mesa, y que ha quedado claro, dentro del equipo está Max Jerez como por parte de los estudiantes, y también el doctor Carlos Tunerman, que es ahí donde la gente dice, pues todavía tenemos un poco de confianza porque esa gente está ahí. Exacto. Y hay algo que tiene que quedar claro, y es que no se va a permitir un acuerdo que no sea respaldado por la ciudadanía. Eso debemos estar clarísimo. De que a pesar de que cualquiera puede estar buscando lo más pronto posible una solución, nosotros queremos una solución lo más pronto posible, pero que nos dé el resultado que como ciudadanía esperamos. Porque nosotros tenemos claro aquí no es por la anunciatura viene, se va después de 2 años, lo que nos quedamos somos nosotros en el país. Entonces, y de eso hay que hacerlo, y sobre todo, fíjate el tequio que tenés ante personas que no tienen lo más mínimo de escrúpulos, como un Edwin Castro, Chicón Rosales, Wilfredo Navarro. Entonces, y que yo le pregunto, una vez le hice la pregunta a alguien de la mesa, oye, ¿y qué habla Luis Andino? Nada, no hablan nada, no le dan permiso de hablar. En cambio nosotros sí tenemos esa posibilidad de decir y pranar todo. Por eso mismo a veces insulta, Lester, porque vos ves esos fantoches que están ahí con lo que te está sentando y es como, ¿qué pendejada van a resolver esto? O sea, estos no van a resolver nada, solo están llamando por teléfono y buscando estrategias dilatorias para que el asunto, a ver qué sigue saliendo y cómo siguen resolviendo. Fíjate que es el modelo de los acuerdos de Zapuá, donde Ortega andaba matando a la gente y el hermano estaba negociando. Entonces, todo el mundo quería ver a Ortega, pero estaba el hermano. Entonces, es desgraciadamente el modelo que él continúa repitiendo. Ahora, hay que estar claros también de que el mandato ha sido establecido. Entonces, ahorita, si ya no se ve decir que tenés una voluntad, ayer obviamente estaban miembros de la alianza siendo asediados por la policía, los rodearon y todo. Entonces, si vos decís, entonces ya se está viviendo el incumplimiento habido y por haber. Desgraciadamente no hay que verlo como una prueba. Es decir, no es que sacar las manifestaciones por una prueba, porque no es prueba, es parte de tus garantías constitucionales, ¿no? Entonces, pero vos decís, ahí queda en reflejo que la comunidad internacional no tiene que seguir esperando pera de un olmo, que es como Ortega. Entonces, ya no podemos seguir esperando un fruto de alguien que no ha generado la más mínima posibilidad e interés de resolver esta crisis por medio del proceso de negociación, porque tampoco queremos llegar a algo, Martín, de que al juego de él, es decir, el pueblo está determinado a hacer este cambio por medio de las líneas cívicas y pacíficas. Quienes han sido, y algo que lo mencionabas vos, protagonistas directos de esto son los barrios, los caseríos, las comunidades, el campesino, que desgraciadamente muchas veces ni se ha logrado reportar lo que ha hecho la dictadura en estos espacios. Pero ante eso, nosotros también tenemos claro de que el país, con prontitud, todo, es decir, si lo ves por las madres de nuestros héroes, porque hemos hablado de héroes porque les arrebataron la vida, entonces no son mártires, es decir, son nuestros héroes
Son más de 350 registrados de que una dictadura nos los arrebató. Si es por las madres, necesitan justicia cuanto antes. Si es por los presos políticos, necesitamos tenerlos libres, al igual que sus familias. Si es por los exiliados, la presión es regresar. Esto es insostenible. Entonces, es decir, ver esta posibilidad de que el país en estas mismas condiciones, es decir, a este mismo ritmo, va a llegar al 2021, solo en la mente de Ortega, porque nosotros lo hemos consultado a los gobiernos con los que nos hemos reunido y no lo ven llegar al 2021. Entonces, pero para no verlo llegar al 2021, la presión se debe hacer cuanto antes. Pero porque si hablamos del adelanto de elecciones, no queremos decir que se adelante un mes en el 2021. Lo que queremos es que esas elecciones sean antes del año. Eso mismo te quería mencionar, porque vos mismo decís, está la presión de las madres de Abril, o de todas las madres que sufrieron la pérdida de sus hijos e hijas, las familias de los que están presos y de los mismos presos y presas políticas, el tema de los exiliados. Son tantas cosas en un país que además tiene un deterioro institucional tan grande. O sea, esto no solo para mí se trata de adelantar elecciones. Tenemos a un poder judicial corrupto, a un poder electoral corrupto, a una Asamblea Nacional controlada totalmente por Ortega. Sacamos a Ortega, sacamos a la Rosario Murillo y toda su plaga de hijos que tienen, pero luego ¿qué? Cuando tenemos ese otro montón de gente en los poderes, en los principales poderes del Estado. Pero además de esa gente, tenemos otro montón de gente que no están al mismo nivel de ellos, pero que lo sostienen, que son ciudadanos comunes como vos y como yo, pero que sostienen a esta dictadura y se coluden con ellos para incluso andar bombeando o soplándole a la policía de que fulanito de tal en el tal barrio anda apoyando a los autoconvocados. Entonces, es toda una maraña de corrupción. Sí, Marjorie, el propósito de esta negociación inició así, es decir, y es desatar la transición de dictadura a democracia. Entonces, estamos claros de que no se va a refundar al Estado en esa mesa, porque no se puede refundar al Estado solo con 6 personas de 4 sectores distintos, porque el país, a raíz de Abril, pues hubo un despertar y entonces ya hay un proceso heterogéneo que debe verse identificado en cualquier toma de decisión. Ante eso, nosotros nos topamos con el punto del iceberg, es decir, la puntita es Ortega, Murillo, su familia. Pero el mayor reto que tenemos es destruir el sistema dictatorial y clientelista que desató. Pero hay algo, sobre todo, que hay que recordar, es decir, la alianza de una forma tan espontánea, una creación, y contestándote a su segunda pregunta que ya recordé. Personalmente te digo, a pesar de todo lo que ha conllevado, bueno y más malo, no me arrepiento de haber participado en ese proceso real. No me arrepentí. Por algo. Es decir, no, lo bueno es que no llegué con la sed de buscar protagonismo. Y eso lo he entendido hasta el día de hoy. Los pies los tengo donde inicié, por convicción de ver a Nicaragua en libertad. Entonces, aquel que no llega con esa sed de protagonismo, creo que ha entendido la lucha. Creo que ha entendido de que hay que vivirlo como una letanía día a día, y es lo que yo siempre he dicho. Mi trabajo es mínimo y mi lucha ha sido mínima comparado a los de otros. Reconocer totalmente que no somos indispensables, de que esto ha desatado un solo cuerpo que ha identificado, y cómo la gente nos ve, los muchachos, los chavalos, los estudiantes, la alianza. Entonces la alianza, si bien es cierto, la exigencia del país lleva a crear ese grupo, es decir, hay una identificación, hay un interlocutor, pero que siempre se ha planteado, si llegamos al tema del adelanto de elecciones, obviamente hay expertos que están en todo ese proceso porque tienen que hacerse reformas mínimas. Es decir, no vas a quitar a los magistrados para adelantar elecciones, sino es una cuestión de decir, ok, las reformas mínimas para la Constitución en dos legislaturas, que estábamos en el tiempo prudencial, pues. Entonces, son reformas mínimas para dar también alguna seguridad del proceso. Y sobre todo, en 1990, que se iba a someter a las elecciones, el aparato era totalmente sandinista. ¿Qué es lo que posibilitó? Los votos de sentimiento de corazón del nicaragüense, no se quedó en las casas. Segundo, las reformas que se tuvieron que hacer, es decir, en un tiempo prudencial son 6 meses.
y posteriormente a eso fue la observación internacional. Y esto ha quedado claro, porque el mayor reto que nosotros tenemos en cuanto a la reforma es lo del padrón, para que los muertos no sigan votando, para que sus fanáticos no sigan votando 3-4 veces cuando quieran. Porque hay que prepararnos para algo, Marjorie, y esto es hablarle a todo el pueblo de Nicaragua. Y muchas veces no se habla del tema, porque en este abril ya estamos recordando algo, es decir, a nuestros héroes, a los presos políticos, exigiendo su libertad, pero hay que también estar claro de que el otro está avanzando. Daniel Ortega, desde el 18 de abril, desde el 23, el 22, que deroga el INS, sale a dar una imagen de que él controlaba la fuerza. Al lado Amílcar Granera, al lado el general Avilés. Él es prácticamente quien entendió. Yo controlo las dos fuerzas. Esa es la imagen que nos dio a nosotros el 22 de abril, cuando deroga el decreto 03-2018. A raíz de todo eso, nosotros hemos comprendido que Ortega, mientras ha pasado el tiempo, lo que quiere es destruir a la alianza. Bueno, él está en su proceso de avance en eso, destruir a la alianza, para no tener interlocutor y luego irse, porque se ha visto, ha crecido el interés en personajes como Arnoldo Alemán, de que él tiene hasta la solución, dice. Es decir, él quiere participar en ese proceso del diálogo. Es lo que Nicaragua tiene que cuidar. Ahí no puede llegar a alguien que ha sido viciado totalmente con el sistema y que es uno de los responsables. Si es que da ganas de meterlos los dos presos, pues, porque son los responsables. A la misma celda, por favor. A raíz de todo eso, comprender que Daniel Ortega inició su campaña política. Ya inició. Es decir, le habla simultáneamente a su base, y eso el azul y blanco tiene que identificar. Ahora, tenés una nación unida bajo un mismo interés común. Después de 11 años, un mismo interés común, sacar a la dictadura. Por eso es que se tienen que fortalecer todas las expresiones territoriales que se han desarrollado. Estamos hablando de alianzas, coaliciones, movimientos 19 de abril, que hay por todos lados, por todos los territorios. Eso se tiene que fortalecer, porque en realidad es quienes hacen el trabajo y quienes se realizará el trabajo de lo que Ortega tiene, y lo que mencionabas vos, sus operadores en cada barrio, en cada cuadra. Son personas que son tan culpables como la dictadura, porque el fanatismo los llega a tener odio y los llega a llevar. No era la contrainteligencia la que estaba identificando las casas de seguridad, eran los CPC que estaban identificando las casas de seguridad, que estaban identificando dónde estaban los chavalos y quién había ido a la marcha. Entonces, es tan responsable de las detenciones esas mismas personas, y ante eso tenemos que estar preparados. Alguien nos decía, ustedes dicen tanto que han solicitado aquí en los Estados Unidos, solicitan, dice, adelanto de elecciones, y si Ortega las dice mañana, es que le digo, solo alguien que no pueda razonar puede aceptar elecciones adelantadas mañana. Solo una persona sí. Nosotros estamos hablando de elecciones adelantadas pasando por reformas previas. Claro. Es decir, que hay una reestructuración del país. El país está en crisis, el país tiene herida, el país está con dolor aún. No podemos venir y decir, por más que queramos y por más que sabemos que la gente va a apoyar, digamos, toda una lucha azul y blanco, que es lo más increíble. Agarramos nuestra bandera nacional como bandera. Aquí no podemos dar paso a que venga a imponerse otra bandera partidaria, donde esta lucha política y una crisis política nos ha desencadenado también el patriotismo, el nacionalismo, de cargar con nuestros símbolos, cuando mucha gente ni se atrevía a cantar el himno, ni se lo sabía. Y ahora estamos en todo con la necesidad de cantar el himno y el segundo himno, pues Nicaragua, nicaragüita. Y donde sea. Donde sea. Ante eso, pues está el reto de ver, digamos, la próxima semana lo que han pedido los testigos. Ese día, el 23, si mal no recuerdo, que hay una cita para valorar, obviamente, eso. Previo a eso, la alianza, ya estamos en ese proceso de trabajar si esto continúa o no. Es decir, ya ayer Juan Sebastián Chamorro lo dijo, Max también lo dijo, ellos están en la mesa de negociación, de que se tiene que revalorar todo, dado a lo que ha sucedido en los últimos días. Probar los espacios, y los espacios no están. Entonces, yo no veo a Lucía Pinedo Badu todavía libre y en 100% noticias. No veo a Miguel dándole orden al controlista de que encienda ya los controles. Entonces, mientras no veas eso, no vas a tener una posibilidad de que los otros acuerdos se generen. Es decir, cuando alguien me preguntó a mí por el retorno de los exiliados, yo inmediatamente quiero volver. Yo quiero volver. Todos queremos volver. Y cuanto antes. Es decir, no es fácil
No es fácil estar lejos de tu patria un 18 de abril. No va a ser fácil. No va a ser fácil un 19. Pero hay algo que también hay que decir. Los que nos hemos visto forzados al exilio, no hemos dejado la lucha. Es decir, lo único que no tengo adentro es el cuerpo. La lucha continúa. Porque hay gente que dice, no, ya ustedes ya no pueden hablar solo porque están fuera, pero sí que continúas haciendo lo que estabas haciendo dentro. Entonces, y que se ha avanzado, digamos afuera se ha avanzado mucho, porque me ha tocado escenas como personas que vienen a decirnos de que estamos siendo financiados aún por los Estados Unidos. Y por ello es que hemos sido tan insistentes. Si esto tuviese financiamiento detrás, probablemente la dictadura ya estuviera afuera y nosotros no estuviéramos tanto aguantando hambre como están en Costa Rica. Otros huyendo hasta el lado de Europa. Pues entonces vos decís, todo este engranaje es ver y ya decir que los espacios no han sido dados. No tenemos a los presos políticos, no hay garantía de la Constitución, no hemos visto el retorno de los exiliados porque no hay un ambiente creado de seguridad y los requisitos que se han pedido. Y sobre todo se está trabajando más con la comunidad internacional para no dar esa imagen de intransigencia. Todos los días el gobierno va a sacar un comunicado diciendo que ellos están cumpliendo hora y lugar. A eso no nos importa, pero sí también hay que hablarle a las personas que pueden tomar el poder de presionar y avanzar con lo de las sanciones, porque es lo que nos va a llevar a nosotros a tener fuerza en una mesa de negociación. ¿Y si llegamos a los 90 días y no pasa nada? Bueno, yo creo que previo a los 90 días ya tiene que haber una solución. Es decir, no esperar llegar a los 90 sin nada. Es previo a eso, es decir, antes, mucho antes, porque si ya no ves y que solo son largas, de 602 solo te saco a 13 y no reconocidos todavía. Es decir, no reconocidos como presos políticos. Pues por favor, si le vas a hablar a tu base, hablarle bien, pero nosotros darnos los resultados que queremos. Es decir, porque a nosotros no nos importa que Ortega le hable al fanático. Es decir, porque el fanático está en lo que está. ¿Qué vamos a hacer? Es decir, lo que nos importa a nosotros son los resultados. Ver a los presos políticos, pues. Es decir, los reconoció. Es momento de que los libere, porque hay un compromiso con la comunidad internacional, porque todos nosotros ya sabíamos que eran presos políticos, que habían sido secuestrados, que incumplieron todo el debido proceso y que Daniel Ortega es un dictador. Ahora lo que le tiene que hablar a la comunidad internacional diciéndole que sí los reconoce y que los va a liberar. Ante eso es que nosotros hemos dicho que ya a ustedes les habló, a ustedes fue quien les firmó, porque ya el país ya estábamos clarificados quién es Ortega. Entonces es momento de decirle cumplir. Por medio de sanciones, porque no va a entender, por medio de amenazas no entiende. Es por ello que ha caminado también lo de la aplicación del artículo 20, el Parlamento Europeo con una lista que incorpora sabiamente a su familia, a sus operadores más directos. Porque el país sabe que sus operadores han sido los responsables. Sonia Castro, responsable en más de todas las muertes, negó la salud, no tuvo una postura y su silencio la hace cómplice. Al igual que la postura tibia hasta el momento del ejército de Nicaragua, que es porque en realidad nosotros decimos, pues está una crisis, vio que hay un tercer grupo armado, por su disposición constitucional no salió a desarmarlo. Entonces, ¿con quién estamos? Ha sido claro hasta el momento cuál es la postura, permanecer en silencio, a pesar de que no ha sido como el ejército venezolano, es decir, no ha habido un respaldo total diciéndole yo apoyo al comandante Sutano, que no ha comandado nada, y voy a continuar. Es decir, no había esa postura declarada. Entonces, como que el ejército está esperando algo. Pero ya llegó el momento, es decir, si se van a definir porque se definan de un solo. Es decir, porque el país está desesperado ya, esta situación es insoportable. El problema es que Ortega nos esté dando un tercer grupo armado, que ya hay propuestas de desarme, ya la Alianza las tiene, la Unidad Nacional Azul y Blanco también las tiene, que es un trabajo en conjunto que se ha elaborado, pero tenés y los continúas viendo en las calles. No, pero es que una dictadura para mí es imposible que demuestre voluntad. La única voluntad que tiene es de acabar con todos los que están diciendo algo en contra de ellos y seguirse enranchando en Nicaragua. Lester, en un hipotético diálogo en el que estuvieras vos participando, ¿qué le dirías esta vez a Ortega? Primero esperaría que me permitiera entrar, ¿verdad? O si no, se la robamos, le arrebatamos también la entrada. No, el punto ya, hablando en serio de esto, de nuevamente
en el diálogo, primero, ¿no? En el primer diálogo yo tenía mucho enojo, entonces, porque veía una persona que contestaba con tanto descaro, es decir, y abiertamente. No le importaba hablar de Israel mientras nosotros nos estábamos muriendo en Nicaragua. Entonces, ante esto, venirle y decir que por más que lo intente, no ha podido doblegar esta lucha. A 12 meses continuamos con la misma resistencia. Desde ese momento que le dijimos cómo y cuándo te vas, él sabe y entiende que todo proceso de diálogo nos lleva a negociar su salida. Y está claro eso. Ante ese escenario, también decirle que el mundo reconoce, no sus aliados, el mundo reconoce que está acabado. Es decir, que Daniel Ortega no presenta futuro hacia Nicaragua y que no le funcionó. Es decir, todo aquel que apostaba en él no le funcionó. Ya vio que su proyecto se cayó. Ante eso, es momento de ceder. No se fue por la puerta grande, te estás yendo por el portillo, la regentía. Ya no hay espacio para su familia dentro del país. Y lo peor es que son y serán una estirpe sangrienta igual que la que sacó. Igual que la que juró sacar, así va a continuar su familia. Desgraciadamente, él no va a poder remediar algo, y es el odio hacia su familia, el rechazo total hacia su familia y ante lo que él jura representar, que es el sandinismo y en algún momento el orteguismo, murillismo y todas las fracciones que veamos de polarización dentro de su estructura. Porque hasta el momento nosotros podemos decir, son fanáticos los que tiene, pagado. Algo sí que siempre también he querido añadir, si es tanto el rechazo a los supuestos puchitos que nos permita una manifestación, que la haga él un día, a los 2 días hacemos la nuestra, azul y blanco, y desde ahí que él saque juicio. No lo va a permitir, yo sé que no lo va a permitir, pero para que se le termine pues de aclarar que quiénes son los puchitos de realidad y quiénes son las minorías en realidad. Porque en realidad nosotros sabemos obviamente que Daniel Ortega ha limitado todos los espacios en los que se pueda ver su debilidad. Él no quiere dar esa imagen a lo interno que está débil. Por eso sus fanáticos se aferran ¿a qué? A 200 pesos, rotondear y defender algo que ya no tiene base. Es decir, no prospera. Ese sistema no prospera. Aquel que vea prosperar ese sistema creo que se está engañando solo. Y se le agota la plata. Y pues ahí está su huaca, ya está mal, es decir, su plata. Y a los fanáticos hay que decirle, su plata yo no veo invertirla en el país. No va a ser estúpido. Es decir, venir y agarrar su dinero e invertirlo en su fanático, no lo va a hacer. Es decir, porque es su plata, pues, está jugando con su dinero y es algo que le duele y hay que aprovecharlo. Y algo, Marjorie, que también hay que aprovechar es la polarización que hay dentro de tu partido. Hay mucha información de personas que quieren salir de las instituciones. Hay personas que quieren salir de la Corte y hay personas que se quieren tirar del barco del Consejo Supremo Electoral, de la Procuraduría, de la Contraloría. Entonces decirle, pues, espérate, dale la libertad, no los obligues y vas a ver quién está por obligación y quién está por ideal. Entonces es algo que vos sabés, vos decías algo, la dictadura no te da voluntad y la dictadura tampoco te va a dar lo que lo sostiene: miedo, intimidación y amenaza. En eso estamos claros, es decir, que ellos no ceden nada más que por eso. Y por ello es que hay muchos, y vos decís, pero ¿por qué personalidades que uno consideraba, ¿no?, en algún momento que iban a poder salir? La sorpresa de Payo Solí para todos, no es que Payo Solí esté eximiéndose de la responsabilidad que tiene, porque fue la persona que lo lleva a reelegirse en este momento, pero sale como un golpe a la dictadura y hay que aprovechar ese desgrane. Si hay algo en lo que tenemos que desgastar la energía es en el que el sistema se vea desgranado. Esa mazorca ya no le queda mucho grano. Ok, Lester, te quiero agradecer por habernos brindado tu tiempo. La verdad que yo sé que andas en tantas cosas por esta misma lucha a la que te metiste. Mi respeto y mi admiración, y pues estamos a la orden para cualquier cosa que sea necesaria. Igual pues que sepas que este espacio, por si pues en algún momento lo requerís para algo, pues nosotros estamos a la orden.
Marjorie, agradecerle a ustedes por el espacio, agradecerle, siempre lo aprovecho, los espacios donde me permiten dar el último mensaje. No sabemos si es el último, ¿verdad? Siempre agradecerle a quienes nos llevaron al 18 de abril. A esos grupos que no claudicaron a pesar de 11 años secuestrando todos sus espacios. Es decir, ahí estaban las agrupaciones y organizaciones feministas de la comunidad LGBTIQ, estaban los campesinos, estaban activistas políticos y otros que no claudicaron a pesar de verse cada vez más limitados. Yo recuerdo haber participado el 8 de marzo del 2018, la primera manifestación donde participaba. Desgraciadamente la hermana era misma de las iglesias donde yo pertenecía, la hermana Carmen, que fue víctima de femicidio en Puerto Cabeza, y estaba también la niña Yorlin. Y recuerdo que ese 8 de marzo había como un sentido de culpa, y es de que mi juventud, pues, es decir, mi chavalada, y también mis padres, no nos inculcaron ese activismo político, sin imaginarnos que desde el 8 de marzo probamos la savia de la consigna y sobre todo el espacio de la calle. Entonces, eso nadie nos va a poder contar, esas emociones que tanto vivimos. Agradecerle a esos hombres y mujeres nicaragüenses comprometidos con esa lucha, de que por 11 años nos prepararon el camino para llegar a abril. Y después de abril, hoy tenemos a muchos, y creo que al pueblo de Nicaragua agradecerle todo el respaldo que ha habido a esta lucha, los que nos acuerparon como jóvenes, los mismos jóvenes protagonistas. Te vuelvo a decir que son esos chavalos de barrio, son los chavalos que estuvieron en las barricadas, tranque, comprometidos, y que todavía, a pesar de estar tras la reja o a pesar de estar en el exilio, continúan con ese legado de lucha y convicción por los héroes también que nosotros tenemos. Y sobre todo, llegar al compromiso de que Nicaragua quiere un cambio. A un año de abril seguimos resistiendo e insistiendo de que Nicaragua tiene que ser libre. De lo que queremos es quitar una dictadura y su sistema, pero que una Nicaragua también para todos. Ingobernables. Ingobernables.